Hola, esta es una demostración más de Panama High-Tech. Tenemos un circuito muy sencillo con un motor, con un transistor NPN conectado a tierra, el motor a 12 voltios. Tenemos 5 voltios en la base a través de una resistencia de 1 kilo ohm y tenemos medidores de voltaje para observar el comportamiento de los voltajes a medida que se cambia la resistencia de polarización. Cuando le damos play tenemos que entre las terminales de motor hay 3.25 voltios y el voltaje colector emisor es 8.7 voltios. Y entre el motor y tierra tenemos 11.95 voltios, que es cercano a los 12 voltios totales. Entonces, a medida que cambiamos la resistencia de polarización, en este punto, como tenemos un voltaje colector emisor alto, estamos en el transistor está trabajando como un amplificador y nosotros necesitamos un interruptor. Entonces este voltaje debe bajar y quedar prácticamente en cero. Si bajamos esta resistencia, vemos cómo el voltaje cambia y ahora tenemos más voltaje entre las terminales del motor y podemos observar el movimiento, contrario a cuando tenemos 3.25 voltios que no son suficientes para mover el motor. Cuando nosotros reducimos esta resistencia, nos damos cuenta que el voltaje colector emisor baja y aumenta el voltaje en las terminales del motor. Ya nos estamos acercando a lo que es el comportamiento de un interruptor, y si bajamos a 50 ohms tenemos 1.25 voltios, que aún está un poco alto, pero no vamos a conseguir un voltaje menor debido a que el siguiente paso es colocar 0 ohmios en la resistencia de base, y esto provocaría un cortocircuito de base hacia tierra. Entonces, como podemos observar, cuando polarizamos el transistor, es bien importante el voltaje colector emisor, y polarizar un transistor como interruptor requiere de una resistencia bien baja. El mismo circuito, cuando utilizamos un medidor de potencia, un batímetro, si reducimos la resistencia al mínimo, tenemos un consumo de potencia de 1.6 watts. A pesar de que tenemos 12 voltios y una corriente de 1.3 amperios, nuestro consumo de potencia es bajo debido a que el voltaje que hay entre colector y emisor es pequeño, y al multiplicarse por la corriente tenemos una baja potencia. Si aumenta la resistencia, por lo tanto aumenta el voltaje colector emisor y nuestra potencia aumenta. Eso quiere decir que si vamos a utilizar un transistor como interruptor, nos conviene tener una resistencia de base baja para que nuestro consumo de potencia en el transistor sea el menor posible. Esto es todo por ahora. Esto forma parte de un tutorial acerca de lo que es el arte de escoger un buen transistor, y a través de esta demostración tratamos de explicarle a las personas lo importante que es conocer las características del transistor, la potencia máxima que puede disipar y lo que es la polarización del mismo, para que no sobrepasemos los requerimientos de potencia del mismo y no se nos vaya a quemar. Eso es todo por ahora y nos vemos la próxima. Saludos.